Hola, buenos días. En la clase de hoy vamos a comentar sobre la semana que viene, sobre la presentación que tienes de el proyecto final, de cómo será la metodología de esta presentación. Vamos a hacer algunos comentarios del examen que acabas de hacer, el parcial número 2. Y finalmente, entonces, vamos a, si nos queda tiempo, a comentar el semestral, donde ya ese semestral para ustedes tiene fecha, el examen semestral. Según la información que me proporcionó la facultad, sería el viernes 23 de julio. El viernes 23 a 1 hora, donde esa hora para ustedes, que es el grupo 141, es a las 7:50, bien tempranito. Entonces, el examen semestral sería ese viernes 23, tempranito a las 7:50 para el grupo de ustedes. Así es que vamos a empezar de una vez a comentar sobre la próxima semana, donde la próxima semana nosotros nos vemos el día miércoles. Ese día miércoles la asistencia es obligatoria, igual que el día viernes de la próxima semana. Es decir, todos los estudiantes matriculados oficialmente en el grupo 141 y 142 deben estar conectados para las sustentaciones. Así es que esta clase sería obligatoria para todos los estudiantes. En esta sesión de 2 horas de 45 minutos, tendrán que presentar mínimo 6 grupos, máximo los 9 grupos. Va a depender entonces de la forma en que vayan fluyendo las presentaciones. Las presentaciones pueden ser iniciadas por grupos voluntarios. Así es que el miércoles yo pregunto si hay grupos voluntarios y esos serían los que inician la presentación. Si no hay voluntarios, entonces simplemente iniciamos con el grupo que por suerte salga. Entonces, pudiera iniciar cualquiera de ustedes si no hay voluntarios. En esta presentación de cada grupo, debes tener un PPT preparado, un PowerPoint preparado, donde lo que vas a presentarnos al resto del grupo y a mi persona sería entonces cuál fue la solicitud del cliente, en este caso, para tu intercambiador de calor. O sea, este cliente solicitó que le enfriáramos tantos pies cúbicos de agua, en este caso desde una temperatura tal a una temperatura tal en un tiempo tal. Eso tiene que empezar por allí. Finalmente, entonces, el siguiente comentario que debes hacer es, y esa fue la solicitud que tú le entregaste. Entonces ahí empiezas y presentas tu intercambiador. Tiene que ser entonces un dibujo esquemático de lo que encontraste, mostrando la carcasa, mostrando los tubos. Por ejemplo, hoy mostrando los cabezales y cualquier detalle que el grupo considere pertinente. Hablando entonces de cuál es tu longitud de la carcasa, tu diámetro de la carcasa, longitud de la carcasa, tamaño de los tubos, material que utilizaste y todo aquello que es más o menos el dibujo final del diseño que tú realmente has trabajado en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3, con especial énfasis en la fase 2. ¿Qué hiciste para lograr llegar allí? Finalmente, entonces, después de que has presentado el intercambiador, ¿qué fue lo que solicitó el cliente? ¿Cómo llegaste allí? Tienes que mencionar las partes importantes de cómo lograste conseguir ese dibujo. Entonces, las partes importantes prácticamente aparecen en la primera parte de tu parcial 2, en ese cuestionario donde te hacía las preguntas pertinentes, donde cuál es la forma del flujo por dentro de los tubos, en este caso, cómo se clasifica por dentro, por fuera,
cuál es el coeficiente global, cuál es el DMLT y todas esas preguntas que son clásicas y que debiste haber respondido en el proceso de diseño, donde vas a encontrar en ese proceso, ya encontraste los coeficientes convectivos, los debes presentar, los valores, estos fueron los coeficientes convectivos que encontramos para nuestro intercambiador, y finalmente la longitud de el tubo que estabas, en este caso, buscando y que después le diste la forma que ya presentaste con tu esquema del intercambiador. Finalizas la presentación con una conclusión propia generada por el grupo y una recomendación también cortita de lo que tú pudieras realmente recomendar para mejorar el diseño, una recomendación en función a mejora en el sentido de la palabra, y ya la mejora tendría que darse en el lugar donde ustedes consideren pertinente. Esa presentación demora máximo 5 minutos y deben participar al menos 2 estudiantes, lo que ustedes quieran. Aparte, entonces, si termina la presentación, entonces cada uno de los grupos, fíjate que la pantalla de Teams tiene 9 espacios para cada uno de ustedes, así es que inmediatamente, cuando termina la presentación, cada uno de ustedes dice su nombre, con la finalidad de que en la pantalla, pues Teams vaya eligiendo los integrantes del grupo y aparezcan los 9 dentro de la pantalla de Teams. En ese momento empieza la sesión de preguntas. Son 2 preguntas para todo el grupo. Una de las preguntas es, en este caso, respondida por uno de los integrantes del grupo elegido a la suerte. Entonces, de ellos va a salir uno de los 9 o de los 8 integrantes del grupo, y quien salga responde la pregunta, y la nota que adquiere o que gana la respuesta de esa pregunta es la nota de los 9 o de todos los integrantes del grupo. La segunda pregunta será respondida por uno de ustedes, elegido entre ustedes mismos. Entonces, cuando responde la última pregunta, el estudiante elegido entre ustedes mismos cierra, en este caso, el proceso de la presentación del primer grupo, sale de una vez, en este caso deja de compartir pantalla, y el segundo grupo tiene entonces que prepararse para la presentación de la misma manera, y así van fluyendo hasta que el último grupo presente dentro entonces del tiempo que tenemos. Debemos por lo menos abarcar 6 grupos, que no hay ningún problema porque prácticamente el tiempo por grupo son de 10 minutos, no hay ningún problema. Si podemos abarcar más, avanzamos en ese sentido, pero no creo que hayan menos de 6 en la presentación del día miércoles. No sé si tengan alguna pregunta al respecto de la metodología que vamos a usar el próximo miércoles, porque ya no tenemos más tiempo de aclarar ningún tipo de situación. El estudiante que no se presenta, si son 9 y alguien no pudo llegar de esos 9, ese estudiante que no participa no tendría la nota en la parte de la sustentación, que está dividida en la presentación y en las respuestas. Así es que para poder tener una nota debes estar presente, aunque no participes en la presentación como tal, ni te toque alguna de las preguntas. Pero si no estás presente, no tienes nota en esta parte del proyecto. ¿Alguna duda que tengas? En este momento es cuando lo hacemos. Ok, estamos claros entonces, sabemos qué es lo que vamos a hacer la próxima semana. Vamos ahora a comentar el examen que hiciste y de allí vamos a aprovechar para hacer algunos comentarios de algunas preguntas que se han generado dentro del proceso y que tienen que ver también y que vienen involucradas dentro de tu fase.
Entonces, en tu examen, vamos a... Okay. En tu examen, tú tenías una tubería. Estoy hablando de la primera parte de tu examen, que era una tubería pues así, con ciertas características, y aquí tenías vapor de agua. Vapor de agua. Con toda la información dentro del vapor de agua, así es que lo primero que tenías que hacer era clasificar el tipo de problema que tenías, y esa era una de las preguntas, donde si estabas por dentro, lógicamente que tenías un flujo interno, y ahora tenías que buscar la clasificación siguiente de si era laminar y turbulento, y para eso entonces tú calculabas el número de Reynolds, que para tu problema salía entonces que era un fluido laminar. Entonces en tu clasificación dice que tienes un fluido interno laminar, y pasas entonces con la información siguiente que debes dar para ver si estabas dentro de la región de entrada o desarrollada, donde esa tubería tenía 200 pies. Y como es un fluido laminar, entonces tenías que buscar ese tamaño de la región de entrada, donde tú sabías que ese tamaño de la región de entrada dependía del número de Reynolds y del número de Prandtl que tenías, y por supuesto del diámetro interior de la tubería que era dado, y creo que para tu caso era de 4 pulgadas. Entonces resulta que esa longitud de entrada te daba mayor que los 200 pies, y si te daba mayor de los 200 pies significa que todo tu ducto o tubería estaba dentro de la región de entrada. Así es que dentro de tus preguntas había, bueno, clasifique su problema, y aquí el flujo interno tenía entonces la clasificación de que era laminar y región de entrada totalmente. Así que ahí había una de las preguntas. Habrán casos en muchos de los diseños que están haciendo ustedes que es importante comentar, donde no tenías ese caso, pero era probable, por ejemplo, en el otro grupo salió que ellos no tenían vapor de agua, tenían otra sustancia, pero esa sustancia, en este caso, le salió que lógicamente era un fluido interno, pero salió turbulento. Pero esa longitud de entrada, por ejemplo, ellos tenían aquí una longitud L, y esa longitud de entrada era menor que L. Entonces, ese menor que L hay que evaluarlo, donde tú puedes sacar qué tan menor que L es. Entonces, si esa longitud de entrada, por ejemplo, comparada con la longitud del tubo, era menor o igual al 5%, tú podías despreciar la región de entrada y trabajar todo el problema como si fuera desarrollado. Si no es así, si esa relación de X asterisco, que es esta que está aquí, es mayor del 5%, debes considerar ambas regiones dentro de tu análisis. Así es que para este tramo, aquí hay una H1 y aquí hay una H2, donde la H1 corresponde a una región de entrada y la H2 corresponde a una región desarrollada. Y debes proceder a buscar ambas. Entonces buscas tu H1 con el procedimiento ya clasificado, donde tienes un fluido interno turbulento en la región de entrada, tienes tu ecuación de Nusselt y encuentras tu H1. Y empiezas ahora con el análisis de H2. H2 entonces es un fluido interno turbulento, pero dentro de la región desarrollada. Cualquier longitud que aparezca dentro del análisis de ese H2, por ejemplo, tiene que considerar
el punto inicio de la tubería. Por ejemplo, si vas a hacer este problema, que es una combinación de entrada y desarrollada, cualquier longitud que aparezca dentro del número de Nusselt, depende de cuál número de Nusselt vayas a elegir, no es esta longitud que está aquí. Es la longitud a partir del cero de la tubería. Es decir, la tubería se trata como si toda fuera desarrollada, pero solamente parte de ella es la región desarrollada y H2. Encuentras tu H2. ¿Cuál es la H que vas a usar? Entonces hay dos formas. Una de las formas es la que yo te presenté, que es la más simple, que simplemente usas un promedio aritmético entre ambos. Y aquí te da entonces la H interior que le voy a llamar H0 y ese es el H que tú utilizas para el análisis de tu problema. Una forma un poquito más cercana, más exacta, es tomar que esta H promedio, que es la H0, es proporcional a la longitud, en este caso, de entrada y desarrollada que tienes. ¿Qué estoy diciendo? Que esta H1 solo pertenece a esta proporción de la tubería, o sea, esta que está aquí, de la región de entrada. Esto es H1. Y que esta H2 pertenece entonces a esta proporción de la región desarrollada. Y te va a dar un coeficiente muy cercano al anterior, pero lógicamente este es más exacto. Si usas ese, está perfecto. Si usas este, está mejor aún, pero ambos están correctos, dependiendo del tiempo y las ganas que tengas de que tu problema sea más exacto o menos exacto. Entonces, este comentario era importante hacerlo dentro de tu examen, así es que allí tenías un flujo interno laminar, región de entrada, ahí tenías en una ecuación de Nusselt, había un paréntesis que decía D entre X, lógicamente extraes la X de la región de entrada para evaluar entonces las constantes A y B que aparecían en la ecuación. Para el caso de ustedes, la H del vapor era pequeña, entonces la H del vapor entonces estaba en el rango de los decimales y entonces era más o menos, estaba por ahí, por 0.5, 0.6, 0.7, por ahí más o menos andaba esa H del vapor. Te decía que tenías que analizar la parte de afuera. Entonces, en la parte exterior de los tubos desaparece la región de entrada y todo es, desaparece la región desarrollada y todo es región de entrada. Entonces, buscas el número de Reynolds, tienes en la parte de afuera, creo que un líquido, creo que era agua líquida. Buscas el Reynolds del agua líquida y sale para tu caso que tenías allí un fluido turbulento. Entonces, para el agua que estaba en la parte de afuera, tienes un fluido externo, tienes un fluido turbulento y por supuesto no tienes otra. La región tiene que ser una región de entrada porque la región desarrollada no existe para un fluido externo. Esa era una de las preguntas y una de las preguntas también requería que para ese tipo de comportamiento encontraras entonces el coeficiente convectivo del agua, donde ese coeficiente convectivo debió darte en este caso un valor entre 900 y 1000 más o menos, que ese es el valor para las condiciones y velocidades dadas en el problema. Y que este comentario era importante realizarlo y más o menos las otras preguntas van a depender de lo que hayas encontrado con los coeficientes del vapor de agua y el coeficiente, en este caso, del agua líquida. Pero había una pregunta que vamos a comentar porque esa pregunta va a aparecer dentro de la sustentación de tu proyecto
y va a aparecer lo más probable dentro de tu examen semestral. Y las preguntas es, bueno, propuestas de mejora. Y cuando digo propuestas de mejora, es que tú puedes tener en un problema como este, por ejemplo, que el Q real sea, por ejemplo, menor que el Q termodinámico. O puedes tener que el Q real sea mayor que el Q termodinámico. Entonces, para ambos casos, tú puedes modificar el problema y puedes sugerir algún tipo, en este caso, de mejora. Por ejemplo, si el Q real fuera menor, tú necesitas aumentar ese Q real porque tú quieres llegar a ese Q termodinámico, porque eso es lo que tú quieres, eso es lo que el cliente te pidió y tú tienes que lograr, en este caso, conseguirlo. Como en este problema, la longitud, pues fue una longitud que realmente impusimos y no vino de un diseño como tal, que es lo que estás haciendo en tu fase, donde tú estás obligando al intercambiador a que Q real sea igual al Q termodinámico. Tú puedes quedar en una situación como esta, Q real menor o Q real mayor. Entonces, ¿cómo lo corriges? Entonces, lo corriges con varias cosas. Por ejemplo, tú puedes trabajar con la longitud del tubo. Y para trabajar con la longitud del tubo, entonces, si el Q real va a ser menor, entonces esa longitud del tubo, tú tendrías que aumentarla. Y si tú aumentas la longitud del tubo, el Q real aumenta y puedes resolver entonces el problema. ¿Qué otra cosa pudieras hacer, por ejemplo? Trabajar con el material de la tubería. Ese material de la tubería pudieras, en este caso, aumentarlo y si aumentas la K, aumentas la cantidad de calor a través del tubo y esto pudiera ser entonces otra de las alternativas. Si es menor, también pudieras colocar aletas. Esa pudiera ser entonces una característica. Y otra de las soluciones es jugar, en este caso, con estas sumatorias de resistencias, donde tú quieres, si este Q real, tú lo quieres aumentar, tú tienes o tú quieres disminuir las resistencias que hay allí y estas resistencias tienen involucradas los coeficientes convectivos. Así es que tú tendrías que aumentar los coeficientes convectivos y para aumentar los coeficientes convectivos tú tendrías que manejar, por ejemplo, las velocidades de los fluidos. Entonces tú sabes que estas velocidades de los fluidos tienen rangos. Casi nunca es una sola velocidad recomendada, siempre viene una velocidad, en este caso, no recomendada y está entre un rango, uno más bajo y uno más alto. Tú entras siempre por el centro para poder manejarse hacia la derecha o hacia la izquierda, que tú puedes ir variando las velocidades recomendadas, variando así el coeficiente convectivo. Tú sabes que a mayor velocidad, mayor coeficiente convectivo, si esto aumenta, la resistencia disminuye y puedes resolver entonces esta parte de aquí. Así que ya en el punto donde estamos, en el curso de transferencia de calor, ya no tenemos una solución nada más. Tú puedes resolver un caso combinando todo lo que tú sabes, modificando longitudes, modificando tipo de material aquí, por ejemplo, colocando aletas si gustas, jugando con las velocidades de, en este caso, los fluidos primarios o secundarios, cambiando los fluidos primarios o secundarios, etcétera, en el intercambio de calor y todas pueden ser posibles soluciones y no tienen que ser independientes porque puede ser el resultado de la sumatoria de todas ellas. Si tienes el caso inverso, entonces, pues las alternativas serían las mismas, pero en sentido contrario, donde ahora la longitud la tendrías que disminuir. Tendrías que cortar el tubo, por ejemplo. Cortas un pedazo de tubo. Aquí el material lo tendrías que cambiar. En este caso, haciendo el material más aislante. Aquí no tienes caso, no aplica la parte de colocación de aletas, no pasa si este Q real es mayor. Y entonces aquí tendrías que la ventaja de jugar con también la sumatoria de resistencias, que tendrías que aumentarlo. Entonces estamos hablando de que estamos aumentando
estamos disminuyendo la velocidad de los fluidos, que sería en este caso muy bueno, porque tú sabes que esos fluidos son movidos por equipos y todos esos equipos consumen energía. Entonces, entre menor velocidad requieres, menos energía consumen. Por ejemplo, los ventiladores, las bombas y los compresores. Así es que esta aclaración era importante hacerlas por si te presentas entonces o te encuentras este tipo de comportamiento ya en lo que falta del curso. ¿Tenías entonces, hay alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces tenías, creo que otro problema en la segunda parte que ya era más sencilla. Entonces, en el problema número 2 era el caso de un cilindro aquí, aislado por todas partes. Aquí. Y aquí tenía entonces una tapa, ¿no? Donde aquí teníamos la placa con un espesor. Aquí tenías el espesor de 1 pulgada. Aquí tenías el valor de G0 y creo que teníamos la temperatura T0. Y te decía que entonces tú tenías que buscar la velocidad de este fluido, que era un gas en la parte de afuera que estaba a 90 grados Fahrenheit. Y creo que alguien preguntó cuál era la temperatura y cuando no se menciona las condiciones de un fluido, por ejemplo, las condiciones son condiciones ambientales de presión y de temperatura del lugar donde estás. O sea, para Panamá es 14.7 y la temperatura es de 90 grados Fahrenheit. Entonces, con este espesor también te daban el diámetro aquí, donde ahora ya la longitud característica para este problema es el diámetro. Ya podías resolver entonces el caso de la velocidad, solo que ahora el procedimiento viene a la inversa. Porque ahora tú tienes definido ¿qué? Tú tienes definido Q. En este problema, Q sería entonces igual a lo que se está generando para poder que el problema sea estable, donde eso sería el resultado de ese G sub 0 por el volumen del cilindro, pi diámetro al cuadrado por la altura que era dada. Así que esta energía generada tú la tenías, pero si el problema era estable, esa energía generada tenía que atravesar, en este caso, la placa. Así es que aquí había una temperatura TA y aquí había una temperatura TW. Pero no te daban la resistencia aquí del fluido, pero decía que ese fluido interior tenía una resistencia despreciable. Eso significa entonces que esta TA es igual a esta T0. Teniendo TA, entonces tú puedes atravesar la placa, donde ahora tú tienes este Q, donde este Q es resultado de esta resistencia por la diferencia de temperatura, en este caso, la TA menos la TW. Tienes la K de la tapa, tienes el área transversal de esa tapa, tienes el espesor, te lo daba el problema, tienes esta Q que es igual a esto, tienes esta A y tienes entonces la temperatura de la placa, esta temperatura de la placa. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tienes un problema que es una placa donde tienes la temperatura de la placa y el problema decía tenía una temperatura constante en toda la placa. Así que tú tenías un caso de temperatura constante de pared. Pero tienes un caso donde puedes tenerlo laminar o puedes tenerlo turbulento. Entonces la pregunta es, profesora, no me dijeron si era laminar o turbulento, ¿qué hago? Entonces, en un problema real nadie te va a decir eso. Entonces tú tienes que empezar. Entonces tienes la alternativa. Vamos a asumir que es laminar. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si tú asumes que es laminar, tú tienes una ecuación de Nusselt para un fluido laminar sobre placas como esta. Por ejemplo, donde dice una ecuación parecida a esta. Reynolds aquí a la 1 medio. Entonces, tú puedes utilizar esta ecuación, pero necesitas Nusselt. Pero, ¿qué es Nusselt? Entonces, Nusselt dice que esto es el resultado de esa H del gas por esa longitud de la placa, que en este caso es el diámetro de la placa, entre la conductividad térmica del gas, y eso sería tu número de Nusselt.
Entonces, si tú tuvieses esto, lo tienes, esto lo tienes. Si tú tuvieras esto, entonces tú tienes el número de Nusselt y resulta que sí lo tienes, porque este calor que está saliendo de esta placa lo está recibiendo el gas. Y ese calor que recibe el gas, que es igual a lo que genera el fluido dentro, es igual a esa H del gas por el área en contacto con la placa que tienes por la diferencia de temperatura, en este caso, de la temperatura de la placa que encontraste de 90 grados. Esto lo tienes y tienes entonces el H del gas. Si tienes el H del gas, tienes Nusselt, así que Nusselt es conocido. Prandtl es conocido, entonces aquí tú puedes encontrar un número de Reynolds. Si esta ecuación asume que es laminar, entonces este número de Reynolds tiene que salirte menor de 1 por 10 a la quinta, que es el Reynolds crítico. Si sale menor, que es laminar, entonces tú escogiste bien la ecuación. No siempre sale menor. Entonces, a veces hay contradicciones donde tú empezaste a laminar y resulta que el Reynolds aquí te sale, por ejemplo, 5 por 10 a la 6. Entonces, lo que indica que esta asunción que hiciste es incorrecta y tienes que irte entonces a la asunción de que no era laminar sino turbulento. Te olvidas de lo que hiciste aquí y haces el análisis para turbulento, que lo más probable es que coincida con el número de Reynolds. Para tu caso, no fue así. En tu caso, el flujo laminar coincidía con el Reynolds, que era laminar también, era un Reynolds menor que el 1 por 10 a la quinta, y ya tienes entonces el número de Reynolds que encontraste, que estaba en función de esa densidad del gas, la longitud de la placa, en este caso es el diámetro de la placa, tiene la viscosidad, tienes el diámetro, la densidad, y aquí tienes la velocidad que tienes que darle al gas para poder estabilizar tu problema. Y con esta velocidad, en este caso, ¿no?, tú puedes ya elegir el equipo que tiene que mover el gas para lograr las condiciones de tu problema. Entonces, aquí, esta velocidad era pequeña, debiste haber encontrado algo como una velocidad entre 1 a 3, más o menos pies por segundo, en la solución de ese problema. Y termina en el problema ya. Creo que no hay más nada. El comentario del problema en el enfoque diferencial, pues creo que no hace falta. Es cuestión de usar las ecuaciones de conservación de masa, de momentum y energía para poder entonces modelar tu problema y encontrar entonces el coeficiente convectivo. ¿Tienes alguna pregunta antes de cerrar el tablero aquí? Profe, una consulta. Antes, la ecuación de Nusselt, había una que era para calor constante y temperatura de pared constante. ¿Cuál era la diferencia? Sé que, bueno, una era la temperatura constante en la pared, pero la de calor constante no entiendo cuál era la diferencia. No, en ese problema no había diferencia. Yo aquí he resuelto con esta ecuación que está aquí, pero el estudiante que asumió que el Q constante de pared, porque el Q constante de pared tenía que darse para poder estabilizarlo y tuvo que haber encontrado una ecuación que no estaba en función de esto, creo que estaba en punto 9 algo, 9,0 algo. Si encontró esto, vas a encontrar un Nusselt parecido. La velocidad va a variar un poquito, pero igualmente está correcto. Así es que si usted tomó la ecuación que dice Q constante de pared, está correcta la respuesta también. No es la misma respuesta, pero son bien parecidas y ambas son correctas. No sé si responde eso a su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra duda? Si no, entonces me salgo de acá. Profe, ¿y no se podía hacer resistencia térmica hasta convección? Sí, tú puedes irte haciendo resistencia térmica hasta allá directo. No tienes que hacerlo por paso. Ah, ok. O sea que puedo decir que Q es igual a la resistencia de la tubería más la convectiva del fluido. Sí, Y ahí se pero acaba. si me haces resistencia térmica
entre este punto A, este punto A que está aquí y el punto de afuera, que creo que es lo que me está diciendo, ¿verdad? Ajá, exacto. Yo Yo tenía estos el dos H. puntos, si pones resistencia térmica, vas a encontrar que es exactamente lo mismo que yo hice en el procedimiento, solo que lo hice paso a paso para mayor claridad en la solución. Pero si tú lo visualizaste, lo haces, es más conciso, más rápido y está perfectamente correcto. Ok, gracias, profe. Ok, cómo no. Ok, entonces nos vamos de acá. Profe, una pregunta. Escucho, sí. Ajá. Tal caso de que la generación de energía hubiese estado en la tapa, no se hubiese podido utilizar el concepto de resistencia térmica. Para nada. Así mismo es, José. O sea, si la tapa hubiese tenido una generación de energía, tú no podías usar el concepto de resistencia térmica, porque el concepto de resistencia térmica dice que lógicamente el problema es estable, pero la generación de energía no existe. Esa pregunta es, Listo. no podías hacer eso, pero sí podías hacerlo entre la temperatura encima de la placa, pues y el aire, que ahí sí no hay generación de energía, pero si la tapa hubiera tenido generación, no hubieras podido hacerlo, así mismo es. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos todos claros? Yo creo que tenemos la semana que viene bien clarita, bien ocupadita también y prácticamente pues ya has terminado con la mayoría de tus responsabilidades en el caso de transferencia. Solamente te falta pues lógicamente la sustentación del proyecto y tu examen semestral, donde tu examen semestral, que me lo preguntaron ayer también, incluye todo el tema que hemos abarcado en el curso desde el día 1, ¿no? Por ejemplo, hasta el día de hoy, donde hay dos temas que no han sido evaluados aún, que es el tema de radiación, a pesar de que estaba como uno de los temas para el parcial 2, tuviste que no apareció dentro del enunciado, le dimos énfasis al coeficiente convectivo por el proyecto que tienes entre las manos, que tienes que presentar la otra semana. Y el tema de convección libre, que tampoco pues hemos evaluado. La parte de la solución analítica, solamente vamos a utilizar, por ejemplo, la normalización del problema. Así que te puede venir un caso como los que hiciste en el parcial 1, donde encontrabas el modelo matemático, pero lo más probable es que te solicite que normalices el problema matemático que encontraste, ¿no? Porque el método numérico realmente y el método analítico parten del problema normalizado. Así es que en el curso de transferencia al menos te debes llevar el problema normalizado. Y de allí, pues, todos los temas que más o menos ya tienes en tu mente. Lo que me toca ahora, ya lo tengo de este lado, es regresarte la fase 2 en la medida de mis posibilidades. Y lógicamente el parcial 2, que lo tengas de tu lado, lógicamente antes del examen semestral, para que sepas cuál es la situación y cuál sería entonces la nota que más o menos debes buscar en el examen semestral. Esos son los últimos comentarios que podemos hacer. Creo que no se nos ha escapado nada y si tienes alguna pregunta, ahorita es el momento antes de despedirnos. Profesora, en el caso de esos canales, el canal extra que creó en el grupo de transferencia, bueno, en mi caso sería un canal que dice grupo número 5, es ahí donde será la ronda de preguntas, ¿verdad? No. Esos canales yo los creé para el caso de que el grupo tuviese alguna pregunta en el proceso. Así que cuando un grupo se reúne conmigo fuera de horas de clase, yo utilizo el canal y me reúno con ellos por ahí, donde ellos incluso pueden grabar todas las preguntas y resolver todas las dudas que tuvieran. Pero la fase de la sustentación y las preguntas es en el canal principal donde están los estudiantes en su totalidad.
Buenos días, profesora. Ajá, Disculpe. dime. Sí, dime. Sí, tenía una consulta. Así aparte de lo que usted ya nos mencionó sobre qué podemos esperarnos para las preguntas que usted nos van a hacer, sobre, no sé, alguna recomendación que se le haya que hacer al intercambiador, no sé si habría alguna otra pregunta que usted nos recomendara para que estuviéramos preparados, no sé, aparte de esas, pues, que usted nos dijo. Oh, sí. La recomendación es parte de tu presentación. Lo más probable es que las preguntas que van dirigidas al grupo no sea la recomendación, ¿no? Ya tú recomendaste algo. Pero en las preguntas, hay preguntas que son muy conceptuales, hay preguntas que no son tantas, que son propias del mismo proyecto. Y esas preguntas son diferentes para todos los grupos. Cuando digo todos los grupos, cada grupo tendrá 2 preguntas diferentes al resto de los demás de este grupo y del otro grupo que también estoy manejando. O sea, hay preguntas que yo creo que lo que me estás preguntando es, dígame, por ejemplo, un ejemplo de lo que pudiera, ¿no? Preguntar. Esas preguntas ya están diseñadas. Esas preguntas yo las tengo allí y son por suerte. Y entonces yo le digo, bueno, esta es la pregunta, digamos, del grupo de Francisco. Y entonces una de las preguntas se me ocurre pudiera ser, bueno, ¿en qué alteraría, por ejemplo, el DMLT de su intercambiador de calor en relación al tamaño del intercambiador que diseñaron? Esa pudiera ser una pregunta. Ya tendrías que tener una respuesta para eso. Porque usted escogió un tipo de, en este caso, distribución en paralelo, contracorriente u otros basado en algo. Entonces, si usted cogió, por ejemplo, una contracorriente o escogió 2 pasos, ¿cuál es la diferencia en su diseño si escogió de 3 pasos por los tubos, si hubiese escogido contracorriente? O sea, ¿qué relación tiene ese DMLT con el tamaño del intercambiador? Esa pudiera ser una pregunta que es la que se me viene a la mente ahorita. Las preguntas no están hechas, yo las hago el fin de semana, pero más o menos de eso se trata. Okay. Listo. Muchas gracias, profesora. Era así como para tener una idea más o menos en qué nos podíamos basar, pues. Sí, gracias. las preguntas pueden involucrar lógicamente la fase 1 y la fase 3, pero la gran mayoría está dentro de la fase 2. O sea, ¿qué usaste? ¿Cuál fue? Y realmente esa fase 2, si te diste cuenta, esta fase 2 está involucrada en la primera parte del parcial 2. La primera parte del parcial 2 es tu fase 2 disimulada, solo que en un caso diferente. Solo que le di la longitud, pero los pasos son prácticamente los mismos. Así que esto es una forma, yo diría que una buena estrategia, ver esta primera parte del parcial 2, donde las preguntas pudieran estar dentro de las que se hicieran dentro del diseño del intercambiador. La pregunta donde el estudiante es dirigida, es escogido, ¿no? Digamos, yo tengo aquí los 9, no son, pero yo veo, por ejemplo, el nombre de Francisco. Ok, yo tengo los 9 nombres del grupo 1. Por ejemplo, yo saco 1 y salió Francisco. Entonces, hay una pregunta para Francisco y el grupo no puede hacer nada porque Francisco salió y no hay opción. Pero hay una segunda pregunta. Siempre va a ser la segunda pregunta. Yo hago la segunda pregunta y espero unos 10 segundos o 15 segundos y entre ustedes 9 deciden quién responde. Así es que entre 10 y 15 segundos más o menos yo espero y el que abre el micrófono, tiene que ser de los 9 el que más o menos cree que tiene la respuesta, ¿no? Pero ahí sí yo no lo escojo. Si yo veo que ninguno reacciona y ustedes no se escogen entre ustedes para responder, entonces igualmente yo saco otro nombrecito y sale, por ejemplo, otro de los integrantes del grupo donde tendría que responder. Esa es la metodología que generalmente uso en las presentaciones.
Así es que en esa segunda pregunta, el que más o menos crea que tenga la mejor respuesta, como quien dice, o tenga la idea de cuál es la respuesta, entonces tienes que participar y abrir el micrófono y responder. No sé si tienen alguna otra duda. Ok, entonces no hay, nos despedimos. Tenemos entonces un fin de semana en el medio, que tengas unos días de descanso más o menos. Y nos vemos Dios primero el próximo miércoles. A la hora en punto empezamos las presentaciones y acuérdense que la asistencia a esas presentaciones son obligatorias. Que tengan una excelente semana, una buena tarde y Dios primero, nos vemos la próxima semana. Igual, profe.